La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ramón invadió a Ucrania. Yo quiero hacer un resumen acerca de algo profético, hermanos, es en relación al comunismo, en relación a la persecución de la iglesia. ¿Ok? Yo simplemente estoy haciendo un resumen de algo que ya se ha profetizado, ya está compartido. Yo tengo estudios aquí en relación a esas profecías, pero el pueblo de Dios no debe de temer, hermanos. Aquí les voy a hacer un contexto, les voy a dar un contexto y básicamente les voy a dar un resumen y lo que tenemos que hacer. En 1973 el hermano David Wilkerson profetizó en relación a una gran persecución de la iglesia, y sabemos que la iglesia siempre ha sido perseguida, hermanos. Si no es por gobierno, si no es por grupos de personas, es en la mente también de las personas. La persecución sobre todo es en nuestros pensamientos, hermanos. ¿Ok? Por darles un contexto, debo de hablarles, hay una persecución en contra de las personas en general, pero esto se deduce de persecución a la iglesia por el sistema comunista. El comunismo es una forma de ideología que se escribió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, por Carlos Marx y Engels. Fue sobre todo Carlos Marx, pero con la ayuda de Engels se metió un poquito también en relación abarcó un poquito más de temas. Entonces, las únicas dos cosas que yo saco del comunismo que afectan a la iglesia son, en la forma de gobierno, es de que en ese sistema nadie es pobre. Todos los bienes comunes que hay en un país son de toda la gente, no son de alguien específico, sino de todos. Por eso se le llama comunismo, es del bien común, es de todos. Entonces, en letras se oye bien, suena bien. La otra cosa es de que ellos dedujeron, sobre todo Carlos Marx dedujo, de que si no hubiera religión, si no hubiera religiones, la gente no habría guerras. Entonces dijo, ok, las guerras usualmente son por religión. Entonces, si no hay religión, Dios no existe de todos modos. Entonces, si no hay religión, entonces no va a haber guerra por religión. Suena bien para una persona que no cree en Dios. Entonces, ese sistema se implementó primeramente en Rusia, matando al zar y a su familia. Eventualmente comienza el sistema de gobierno liderado por Lenin. Y llegó a muchas partes del mundo. Llegó a México a través de la revolución en México, por las mismas razones. Gente que tiene poder, tiene dinero, acumulan riquezas, y una frase muy común comunista es el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez más pobre. Esa es una frase comunista, hermanos. ¿Ok? Entonces, va creciendo el sistema comunista, se implementa en Rusia. Hubo una persecución muy grande en contra de todas las religiones, pero en este caso yo me voy a enfocar en los cristianos. Y uno de los grupos que más peleó contra Rusia, y ha habido mucha guerra, es Ucrania. De hecho, en Ucrania hubo un genocidio por parte de los rusos en Ucrania. A principios del siglo XX pasa esto, pasó la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, después se levanta un sistema que se le conoce como nazismo. Hay un sistema que se le conoce como nazismo. Y también en Italia sale un sistema que lo implementa Mussolini en Italia. Se le conoce como fascismo.
Entonces, de hecho, Hitler usa un poco en relación del fascismo que tiene que ver con nacionalismo, un amor por la nación, y siendo muy extremos, son muy extremistas. Entonces, a Hitler usa parte de eso. Ahora Hitler, tomando de la ciencia, porque había un movimiento en la ciencia, ciencia del mundo, la ciencia natural, en donde las personas empezaron a creer que venimos de los changos, que venimos del mono. Entonces, pero la naturaleza escogió a la gente blanca. La gente blanca era las personas superiores. Los judíos eran de una raza superior, los negros, los latinos somos la raza pura eran los blancos. Y de hecho mucha gente cristiana creyó esto. Y esto todavía mucha gente lo cree todavía. Se le conocen como nazistas. Son personas que piensan que fueron escogidos, fue una raza escogida por Dios para dominar este mundo. Entonces, pero viene de la ciencia, esto no viene básicamente, no es bíblico esto. Entonces, hay una Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 con la invasión de Polonia, precisamente a Rusia y Alemania invaden Polonia. Ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. Entonces termina en el 45, cuando se rinde Japón. Entonces ahí comienza lo que se conoce como la Guerra Fría. Hay un sistema que se conoce como el sistema democrático, que es el que implementa Estados Unidos, en donde aquí en Estados Unidos hay libertad de expresión, la gente puede decir lo que quiera, hay libertad de prensa y hay libertad de religión. Si hay gente que adora al diablo y hace cultos satánicos, bueno, tú eres libre de... Ahora, siempre y cuando no alteren el orden de otras personas. Hay un límite en relación a eso. Entonces, Rusia dice no, nosotros en realidad aquí no debe de haber ricos, aquí no hay pobres, aquí todos somos iguales. Entonces ya habían matado mucha gente religiosa y mucha gente espiritual. Entonces, ahí comienza la Guerra Fría. Europa fue dividida entre el oeste y el oriente. Y partes de las naciones que fueron parte del sistema comunista fue como Hungría, Rumanía, Estonia, Lituania, Checoslovaquia. Y bueno, esa guerra Rusia fue llevando esa ideología por todo el mundo. Llegó una vez más, por decir, a América, al continente americano, por decir a Nicaragua, a El Salvador, Honduras, a México. En 1968, básicamente el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó el asesinato de miles de estudiantes. Eso se le conoce como la masacre de Tlatelolco, 1968. Y mucha gente murió asesinada por el ejército. Se aplastó el comunismo. Y el que lo puso en práctica, el jefe de Estado, era Luis Echeverría. Luis Echeverría en el 70 llegó a ser presidente. Mucha gente culpa a Luis Echeverría. No. El que hace las cosas es el presidente de México en este tiempo. El presidente fue el que dio la orden. Y de hecho dado por la CIA, por Estados Unidos. Y fue fatal. O sea, ahí el comunismo murió. Esto pasó también, por decir, en Chile. En Chile llegó, en los 70s, llegó el comunismo y el pueblo chileno votó por un presidente comunista, Allende, y él empezó a gobernar
Poco a poco fue implementando el comunismo hasta que fue asesinado. Bueno, se suicidó él. Y el ejército de Pinochet, liderado por Pinochet, mató también muchas personas y la mayoría eran estudiantes también, universitarios, maestros, lo mismo. Fue algo bien trágico, hermanos, fue trágico, sí. Entonces, eso fue en el 73, 74, 75, 76. En Argentina pasa lo mismo. En Argentina pasa lo mismo. Acá en Centroamérica pasa a finales de los 70, principios de los 80. Yo recuerdo cuando asesinaron a un sacerdote católico. Ahí comienza ya no recuerdo su nombre, era un arzobispo Romero, si mal no recuerdo su apellido. Hubo guerra en Nicaragua para establecer el comunismo, en El Salvador, en Guatemala, y se puede decir que el único país que ganó el comunismo fue ahí en Centroamérica, es Nicaragua. Y de hecho a la fecha todavía gobierna esta persona que anduvo implementando el comunismo, que es Ortega. Entonces, en esta historia, en 1962, estuvo cerca de pasar una guerra nuclear. Cuando trajeron armas nucleares a Cuba. Entonces básicamente terminó en un acuerdo en donde Rusia tenía que quitar estas armas atómicas de Cuba. Estados Unidos tenía que quitar unas armas atómicas que apuntaban a Rusia, cerca de Rusia. Y otra condición era de que no atacara a Cuba. En el momento que atacaba a Cuba era como atacar a Rusia. Por eso Cuba no puede ser atacada, porque tienen ese acuerdo. Entonces, en los 80s, Ronald Reagan siempre fue una persona que peleó contra el comunismo. Cuando era actor, siempre anduvo debatiendo en contra del comunismo. Eventualmente llegó a ser presidente de Estados Unidos en 1980. Y él encara una fuerte, él fue bien duro contra el comunismo. Él y obviamente porque no es él solamente, tiene las personas que le aconsejan. Entonces ellos dedujeron que si Estados Unidos, que producía mucho, tenía un presupuesto mucho más grande del que ya tenía, Rusia no iba a poder. Por ejemplo, si Estados Unidos hacía un arma nueva, Rusia la hacía, o algún sistema de defensa. Entonces, ahí comenzó una estrategia donde se le conoce como la guerra de las galaxias. Estados Unidos dijo, no, pues vamos a poner satélites y vamos a poner estaciones espaciales, y entonces Rusia trató y se fue a la... O sea, no pudo. Entonces eventualmente la gente se le empezó a venir encima. En Estados Unidos, Ronald Reagan, aquí en Estados Unidos, él quitó muchos beneficios a personas retiradas, o sea, fueron afectados muchas personas, sobre todo personas de la Unión, y hubo muchas protestas, y Ronald Reagan fue bien duro en contra de ellos. De hecho, muchos de ellos terminaron en la cárcel. Fue muy duro, fue uno de los presidentes más duros para pelear en contra de la ideología del comunismo. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, precisamente una de las personas que habló en uno de esos lugares cuando Ronald Reagan ganó la presidencia, fue precisamente James Robinson. Esta persona fue la que... Cuando yo un día lo estaba escuchando a él, y fue cuando el Señor a mí me abrió el entendimiento en relación al Evangelio. Él es un evangelista. Dios usó a esta persona para que me abriera el entendimiento de lo que es el Evangelio. Porque mucha gente no entiende el Evangelio. Entonces, en Rusia
los que tienen edad han de recordar que en Rusia hubo mucha hambre, porque mucho del dinero iba a las armas para la defensa nacional y eventualmente no pudo. Y aparte, ya había, por ejemplo, había un líder en Polonia, Lech Walesa, liderado y apoyado también por el Papa Juan Pablo II. Eventualmente se independizaron de, de la Unión Soviética, o sea, dejaron el comunismo. Entonces, tenían luchas por donde quiera, o sea, en Hungría, en Checoslovaquia, en todas estas naciones. Y sobre todo en Rusia, que había hambre, había mucha hambre, no había dinero. Básicamente lo que está pasando ahorita en Venezuela y lo que ya está comenzando a pasar en Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Que eventualmente Gorbachev dijo, no, pues no podemos, no podemos. En el 89 cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín era por decir, es un símbolo donde la Alemania estaba dividida en dos. Estaba la Alemania oriental y la Alemania occidental. Eventualmente cayó el muro de Berlín y Alemania, la gente fue liberada, hermanos, fue liberada. Entonces, de esto habla el hermano David Wilkerson. Yo les voy a leer un poquito en relación al libro de la visión, en donde él profetiza esto, para saber dónde estamos dentro de la profecía. Entonces, y por cierto, yo tengo los videos aquí, que es en relación profecía número 1, número 2, número 3, y no sé, no encuentro, porque parece que no está completo aquí todo el estudio no el estudio, sino el libro que yo compartí, aunque ahorita ya está en español, ustedes lo pueden leer, lo pueden escuchar en español, se llama La Visión por David Wilkerson en español, ahí ustedes lo pueden escuchar, no es necesario que yo venga y haga otros videos cuando ya están en español. Entonces, en 1991 cae, eventualmente se disuelve el comunismo, se disuelve la Unión Soviética, Ucrania se independiza, Checoslovaquia. En Checoslovaquia se dividió en muchos países, Serbia, Croacia, Montenegro, salieron como 6, 7 naciones de ahí. Entonces, y fíjense, hermanos, yo les quiero decir esto también, algo que a mí de alguna forma yo he sabido eventualmente, que el comunismo no ha terminado. Hace como unos 12 años, ustedes recordarán cuando hubo una manifestación aquí en Los Ángeles. Yo tengo un amigo, ya no lo veo, pero yo tengo un amigo que es activista. Él anda ahí con los hijos de los parientes de César Chávez. Su hermana, que era activista, de hecho, ella ya murió allá en Europa. Él es cristiano, pero él anda de activista. Nos dice, Luis, ándale, vámonos se puede decir, una manifestación allá pacífica en el centro de Los Ángeles, donde hubo casi 1 millón de personas. Y en esa manifestación, para que le dieran documentos a la gente indocumentada, esa era la razón de la manifestación, de una forma pacífica. Yo fui fuimos de la oficina, fuimos varios, y cuando yo andaba en esa manifestación, por ejemplo, nos regalaron camisetas. Al principio las vendían. Por ejemplo, cuando iba entrando uno a la manifestación, porque eran muchas cuadras, las camisetas las vendían. No, que $10. Y luego ya después, no, que $5. Y en realidad las camisetas eran gratis. Lo que pasa es que la gente andaba haciendo negocio. Entre más se acercaba uno a donde estaban los líderes, en realidad ellos se anduvieron dando las camisetas gratis. Pero la gente andaba haciendo negocio con las camisetas. Y resulta que cuando íbamos caminando, porque nosotros no nos adentramos mucho al centro de la manifestación, caminamos unas cuadras nada más, a mí me dieron una caja, me dieron unos flyers,
y era propaganda comunista. Y yo digo, cuando miré yo lo que decía, y el que me la dio, me dio una caja entera, eran miles de flyers. Dice, ándale, repártelos. Entonces yo me tomé el tiempo de leer y resulta que era propaganda comunista. Yo digo, ah, caray, propaganda. Yo digo, ahora yo como yo sé lo que es el comunismo, yo digo, ah, pues digo, no cabe duda que estos cubanos, o sea, no entienden todavía. Y agarré yo esa caja y le eché a la basura. Y era una caja grandísima como les digo, había miles de flyers. Entonces, yo ahí comencé a pensar en relación, yo digo, en realidad Rusia anda, anda haciendo trampa. En realidad los rusos no pudieron pelear contra Estados Unidos y la OTAN en relación al comunismo o a la democracia, pero en realidad lo siguen difundiendo por todo el mundo. Ahí fue cuando yo deduje, dije, no, estos lo están haciendo bajo la mesa. Ahí fue cuando me di cuenta que yo digo, no, el comunismo en realidad no ha muerto. Y de hecho así está en la Biblia, hermanos, es bíblico esto. Ah, va a regresar, pero no va a regresar con la misma fuerza. Entonces, ah, ya ahorita, por ejemplo, comenzó la invasión de Ucrania. Y déjenme decirles, les voy a leer este pedacito. Yo por eso yo les di ese contexto para que sepan dónde estamos. El comunismo, básicamente, hermanos, ha perseguido a la iglesia, a los cristianos. ¿Ok? El comunismo, ahorita a la fecha, ahorita estamos aquí a 24, 25 de febrero. 24 creo que es. Alexa, ¿cuál es la fecha hoy? La 25 de febrero comenzará el 25 de febrero de 2023. Alexa, stop. Entonces, ¿qué pasa? Que el comunismo va a seguir creciendo, hermanos. Yo por eso les debo de advertir esto. Sobre todo yo estoy haciendo esto para que no tengan miedo. Para que no tengan miedo, hermanos. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Yo aquí no estoy tratando de infundir miedo. No, no. El cristianismo se trata de quitarle el miedo a la gente, llevarle felicidad a los corazones de la gente, traerle buenas nuevas a las personas. Fíjense bien. Déjenme leer esta parte y luego continúo. Esto que fue escrito en el 73, él vio en una visión que las naciones comunistas iban a experimentar un tiempo de libertad, porque en el comunismo no hay libertad. Por ejemplo, yo he hablado con cubanos, la mayoría de los que yo he conocido y que platico, que vinieron de hecho yo tuve un vecino aquí que era mi vecino al otro lado, él padece depresión. Es muy típico que los cubanos recientes que salieron de Cuba y viven aquí en Estados Unidos son bien temerosos, le tienen miedo a todo mundo, porque vivieron en un sistema en donde la gente, los vecinos, los andan cuidando. Entonces vienen con esos traumas y aquí de todo tienen miedo. De todo tienen miedo. Entonces, en el comunismo no hay libertad. No hay libertad. Te controlan todo, te controlan cuánto comes, te controlan a dónde vas. Yo un día escuché un orador cuando yo andaba en el business en el negocio de lo que es ¿cómo se dice? Para ayudar a la gente con traumas y para alentar a la gente, pero con cosas del mundo. Escuché a esta persona que un día fue a un lugar de Europa Oriental, o sea, un cristiano, y escuchó a una persona que decía que eventualmente conoció el mar. Entonces el que fue dice, ¿cómo que conocía el mar? Pues si estamos en el mar y él vivía ahí. Dice, no, dice, aunque yo vivía como a 2 kilómetros de la costa,
yo no conocía el mar. Pero ¿a poco no te dejaban ir al...? No, dice, porque para ir a un lugar tenías que el gobierno te pedía, ok, ¿por qué quieres ir para allá? Y ya entonces la gente, para no meterse en problemas y no vayan a pensar que en realidad eran espías de los Estados Unidos o de Inglaterra, la gente prefería no ir. Dice, yo no conocía el mar. Entonces, que es básicamente lo que andan peleando ahorita, por ejemplo, los troqueros en Canadá, lo que andan haciendo muchos de los cristianos aquí en Estados Unidos, aunque ellos en realidad también no entienden que esa no es la forma, esa no es la fórmula para que nosotros tengamos libertad, hermanos. Nosotros la libertad, la verdadera libertad la tenemos en Cristo Jesús. Hay un periodo, él profetizó que iba a haber un periodo, iba a haber un tiempo donde la cortina de hierro, porque se le conocía como la cortina de hierro al comunismo, se iba a abrir y se iba a poder predicar el evangelio libremente. Ahorita, en estos días, todavía hay persecución en contra de los cristianos en China. Y por ejemplo, la persecución de los musulmanes chinos, nunca han podido con ellos, nunca han podido, ni con los cristianos, obviamente. Entonces resulta que, por ejemplo, hay muchos videos en relación a la persecución de los musulmanes en China, en donde ellos básicamente los agarran niños, les quitan los niños y los, vamos a decir, los meten en la máquina de lavado de cerebro, así como por ejemplo en Corea del Norte, en donde tienen que adorar al líder como si fuera Dios, y de hecho lo hacen. Y el que no lo haga, hay de ellos. Entonces, uh, les quitan los niños y se los llevan a un campo para quitarles, hagan de cuenta como aquí, quitarle a alguien para que ya no pertenezca a una secta. Entonces se los llevan y los tienen trabajando y los tienen estudiando para que se aprendan el comunismo. Para que vean que en realidad que tienen que hacerle caso a su líder, el presidente, a sus gobernadores, que lo hacen por su bien. Y ellos usan mucho el arte. Usan el arte, usan el teatro, usan el cine, usan muchas cosas en relación al arte para que la gente tenga felicidad. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, hermanos. En realidad el comunismo es una forma de la marca de la bestia. Eso es de la marca de la bestia, es el comunismo. Entonces, sabemos que la iglesia siempre va a ser perseguida. Entonces el Señor entrega naciones enteras. Pero debemos de orar, hermanos, por esas naciones. Entonces, por ejemplo, sabemos, yo ya he explicado Mateo 24. Mateo 24 es en relación a la doctrina. Eso es en el espíritu. Pero como la gente no lo ve, no lo entiende lo espiritual, entonces Dios nos lo muestra de una forma simbólica, físicamente. Físicamente, así como pasó con el pueblo de Israel, que fue físicamente, materialmente. Pero en realidad esa forma que sufrió Israel físicamente, materialmente, la iglesia lo padece espiritualmente. Pero si la iglesia desobedece una y otra vez al Señor, se va uno, y eso está pasando en las iglesias, la iglesia se ha apartado del Señor. Entonces, la gente se vuelve loca, o sea, en relación a la espiritualidad, y se ponen a hacer cosas que no les convienen. Entonces, ahorita les voy a decir lo que viene, ¿ok? Para que estén preparados, hermanos. Aquí me estoy enfocando son unas líneas nada más. Dicen, tanto que las naciones libres, el mundo occidental, todo lo que es el continente americano, ahorita donde no hay libertades en Cuba, en Venezuela,
acaban de elegir, acaban de votar por un presidente comunista en Chile una vez más. Chile va Chile iba bien, viene de ir bien, regresa una vez más al comunismo. Argentina ya está sufriendo los estragos ya tiene muchas décadas. No es comunista literalmente, pero sí se les conoce como peronistas. Y comenzó con Eva Morales. Eva Perón, esposa del presidente que era Perón. Eva, ya se me fue el nombre ahorita, Morales, como que no me sonó. Evita, que le decían, ¿no? Argentina está pagando eso. Venezuela lo está pagando. Para allá va que corre. Obrador es comunista, hermanos. Obrador es comunista. Entonces, México, aunque no está implementando todavía, vamos a decir, el comunismo, no está persiguiendo a la iglesia. Por lo menos no que yo sepa. Entonces, tiene las ideas comunistas más, y él es comunista. Entonces, ahora, yo como mexicano, México-americano, porque yo tengo nacionalidad, yo soy mexicano, pero también soy americano. Yo puedo ver que en realidad Obrador no se puede meter en contra de Estados Unidos, no puede. O sea, Estados Unidos no va a permitir, mientras sea un país capitalista, demócrata, no va a permitir que México sea comunista. Y creo que Obrador lo sabe. Entonces, de alguna forma, aunque en realidad Obrador sí anda buscando la forma, él apoya, por ejemplo, a Evo Morales de Bolivia, él apoya a Cuba, él apoya, no lo puede decir abiertamente en relación a China. No puede él hacer eso porque lo tumban del gobierno. Él sabe, él no puede meterse en contra por decir, de la CIA, porque lo matan, así de simple. Entonces, ahora aquí en Estados Unidos llegó el comunismo. Y resulta que los comunistas, y fíjense bien, el comunismo ha llegado a toda Latinoamérica, y salió precisamente una mujer que ella era activista, feminista. El comunismo está usando, y ella dice, a mí me entrenaron en Ucrania, pero en realidad eran rusos, pero nos estaban entrenando en Ucrania, y ahí nos decían cómo organizarnos, cómo hacerle, con quién juntarnos. Entonces, en ese grupo están usando a las feministas, los activistas de LGBT, todo lo que vamos a decir que todos los grupos minoristas, las minorías. Aquí en Estados Unidos están usando a las feministas, LGBT, y vamos a decir que están buscando la ayuda de los latinos, porque es minoría, y la comunidad negra. En todo caso, ya la comunidad negra ya se definen. Está el grupo que se define como Black Lives Matter. Ellos son comunistas, aunque en realidad ellos mismos ni siquiera entienden el comunismo, porque no hace mucho unas de las líderes se acaban de comprar unas mansiones. O sea, y esto es común, hermanos. La mayoría de la gente no entiende lo que es el comunismo. No entienden que en realidad, por ejemplo, los chinos comunistas mataron a muchos homosexuales. O sea, si estudiaran el comunismo, verdaderamente no lo apoyarían. La verdadera razón de por qué lo apoyan es porque nunca han leído el Manifiesto Comunista y no han estudiado la historia. O sea, no funcionó en la Unión Soviética.
no ha funcionado en Cuba, no funcionó, no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado en muchos lugares, no ha funcionado en Corea del Norte. Entonces, pero no. O sea, en realidad para que el comunismo funcione tiene que ser a nivel mundial. Ahora, ya los comunistas llegaron al Congreso. Hay congresistas y al Senado. Hay congresista, la más famosa es ellos sí, una latina, congresista de allá de Nueva York. Ella es comunista. Pero en realidad, y ella precisamente tiene estudio, pero en realidad es una ignorante, no conoce, o sea, no entiende lo que es el comunismo. O sea, es increíble que personas que son muy, porque ella es muy buena para expresarse, pero ella misma no entiende el comunismo. Y ahí cabe lo que dice el Señor en su palabra. O sea, se vuelven locos, se vuelven locos. Entonces, de la profecía se menciona esto, déjame leerlo. En tanto que las naciones libres, el occidente, experimentan una ola verdadera de persecución, los países del otro lado de la cortina de hierro y de bambú, en este caso en China, experimentarán un breve periodo de despertamiento espiritual. Eso ya está pasando, ya ha pasado. Aquellos que han vivido bajo una terrible persecución religiosa, en Hungría, todos estos países no había libertad para adorar a Dios. Disfrutarán un limitado periodo de libertad. El Espíritu Santo de Dios agrietará las cortinas de hierro y de bambú. Eso ya pasó. Y buscará por todas partes y hallará los corazones hambrientos en Rusia, China y Europa Oriental. Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne y eso incluye a los pueblos detrás de las cortinas de hierro y de bambú. Dios hará que venga una tregua temporal entre el este y el oeste con el claro propósito de introducir el evangelio en estos países comunistas. Fíjense bien, irónicamente, al tiempo que está comenzando a cerrarse las puertas del lado de las cortinas, empezarán a abrirse las puertas por el otro lado. Fíjense bien, y luego de un breve periodo de libertad y de despertamiento espiritual entre muchos, las puertas se cerrarán súbitamente y comenzará la locura de persecución con gran intensidad, la cual sumirá a todas esas naciones. Va a regresar el comunismo una vez más a estas naciones comunistas, que eran comunistas. ¿Por qué? Porque siempre en realidad, hermanos, siempre han estado peleando. O sea, y la persona número uno es Vladimir Putin. En realidad, él siempre lo ha dicho. De hecho, él dijo que el acontecimiento más desastroso del siglo XX es la caída de la Unión Soviética. Él está tratando de reconstruir la Unión Soviética. Y va a haber guerra, hermanos, va a haber guerra. O sea, ya comenzó con Ucrania. Fíjense bien, la OTAN, ya parte de naciones que pertenecían al régimen comunista, ya son de la OTAN. Y en la OTAN, un país que se mete contra un país de la OTAN, se mete contra todos. Ucrania quería ser parte de la OTAN, pero Vladimir Putin, que quiere construir otra vez la Unión Soviética, dice, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. En todo caso va a haber una guerra nuclear. Entonces, pero como ya se dieron cuenta que en realidad Rusia quiere volver a reconstruir, en realidad ya se dieron cuenta que el comunismo sigue.
De hecho, yo en mi opinión, aquí ya estoy opinando, yo creo que parte del comunismo, perdón, del coronavirus, es de alguna forma una parte para pelear en contra del comunismo, hermanos. No necesariamente. Ahorita lo que se está planeando es cerrar, aislar. Ahora fíjense bien, la invasión de Ucrania apenas fue ayer o antier, independientemente de, o sea, por el horario. Ah, Eso ya muchos países han condenado la invasión. Los únicos países, obviamente, que apoyan a Rusia es, obviamente, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, que el presidente de Argentina andaba dándose abrazos con Putin. Por lo menos ah, una persona de Argentina condenó la invasión de Ucrania. Ahí como que ahora sí que ese presidente quedó muy mal, porque iba a empezar a hacer negocio con Rusia y de hecho dijo, esta será la entrada Argentina para, para América Latina. Entonces ahí ahora sí que como que a mí no me importa lo que diga la OTAN, sobre todo los Estados Unidos, pero como que ya está resintiendo. Entonces, uh, el comunismo, de hecho, parte de las manifestaciones en Chile, en Colombia y en varias partes de Latinoamérica, incluyendo aquí en Estados Unidos, es pura propaganda, en realidad, de Rusia y de China. Entonces, China no condenó. China no condenó. Fíjense bien, ¿por qué no condenó a la invasión? Porque dice, no es invasión. En realidad, Ucrania siempre le ha pertenecido a Rusia. ¿Por qué? Porque China eventualmente quiere tomar posesión de Taiwán. Entonces, esto es lo que va a pasar. A Rusia ya no va a poder pertenecer al grupo de los bancos. Por ejemplo, Rusia ya no va a poder, ya no tiene acceso, ya no va a tener acceso. Ahorita apenas se están dando en dónde es cómo lo van a castigar. Pero básicamente lo van a ahorcar. No puedes hacer negocio ni usando dólares, ni yenes, ni libras, ni euros, ni... el único país con el que va a poder hacer negocio Rusia es China. Y obviamente creo que no está muy lejos en donde China eventualmente va a invadir Taiwán. Eso viene, hermanos. Y ahora, hay un presidente muy pasivo. Yo pienso que no va a tardar mucho la invasión de Taiwán. No falta mucho. Ahora, el occidente tiene una forma también de llevar propaganda. Eventualmente, hermanos, eventualmente pudiera ser que se está preparando para la tercera guerra mundial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se va a aislar a China y a Rusia, y en este caso a los países que apoyan a estas naciones, en este caso cabe también Corea del Norte, Irán, entonces yo pienso que no pueden aguantar el aislamiento. Ya por ejemplo Rusia y China han estado usando mucha propaganda, por ejemplo en África, pero en África precisamente como son naciones que no tienen armas, pero hay muchos recursos naturales, los hay, sí hay recursos naturales. Entonces, en todo caso, la OTAN no va a pelear por África, obviamente. Pero la Guerra Fría sigue, hermanos. La Guerra Fría sigue. Entonces, fíjense bien, ok, el mensaje que yo les quiero dar es este.
no tengan miedo. Por ejemplo, el hermano David, él mencionó, van a llegar una vez más los riots, Alexa, how do you translate riots to Spanish? Riots, in Spanish is disturbios. Los disturbios. Vienen los disturbios una vez más a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania y en todos estos lugares en Latinoamérica. En México vienen disturbios, en México también, hermanos. ¿Por qué? Porque es una forma de distraer y de implementar. O sea que en realidad este es el momento de implementar el comunismo, porque hay mucha gente con esa, ya por ejemplo, ya la gente en las universidades, ya mucha gente se les adoctrinó con el comunismo. Entonces, mi forma de ver es de que de alguna forma fue Donald Trump en realidad el que dijo, ok, vamos a enseñarle lo que es el comunismo. ¿Cómo? A través del coronavirus. ¿Quieren que el gobierno los controle? Órale, pues. ¿Quieren comunismo? Órale, vamos a ver si lo toleran. Entonces ya la gente que está ahorita viendo que pueden hacer algunas cosas, otras no, que te tienes que poner la máscara porque si no te quito tu trabajo y te corren. Entonces mucha gente está peleando contra el gobierno por estas cosas. Pero es una forma de enseñarle a la gente que esto es el comunismo. ¿Quieres que el gobierno te controle? Órale pues. Y es mundial. Eso para mí en realidad es una maniobra de Donald Trump que empezó aquí en Estados Unidos, ese adoctrinamiento. ¿Quieres comunismo? Órale. Porque si se fijan, en realidad sí salió del laboratorio de China, pero de alguna forma Fauci tenía acceso a eso. Entonces pudiera ser que viene por ahí. Entonces, ahora, al último, hermanos, el Señor entonces, por ejemplo, David Wilkerson le dice al Señor, él tuvo la visión, va a haber aquí disturbios, fíjense bien, va a haber un grupo LGBT en Texas, donde van a hacer cosas bien feas en los parques. Pero fíjense bien, hermanos, nosotros debemos de ser ejemplo de amor. Debemos de ser ejemplo de amor. Porque nuestra pelea no es contra personas, hermanos. Es contra Satanás y sus demonios. Entonces, de la única forma que vamos a estar firmes, y ahí aplica Mateo 24, es el amor, y por la maldad de muchos, el amor de unos, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que amar. Dios está usando ya a personas de diferentes grupos. Por ejemplo, yo era católico. Dios está usando un católico para hablarle a los católicos. Dios está usando una persona de la comunidad gay para hablarle a la comunidad gay. Dios está usando una persona por ejemplo, negra para hablarle a la iglesia negra. Un latino para hablarle, o sea, ahí donde Dios, yo los vi, hermanos, yo los vi, el Señor yo los vi. Entonces, siempre va a haber una iglesia sobrenatural que va a predicar el amor. Entonces, fíjense bien, cuando David Wilkerson, el Señor le mostró que iba a haber disturbios y en Nueva York, hermanos, Nueva York va a estar en fuego. ¿Cuánto? O sea, cuando hablo de fuego, vamos a decir, eso fue lo que le mostró el Señor. Va a haber disturbios en Nueva York, donde Nueva York va a estar incendiada por los disturbios.
y en muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces la gente, hay rumores de guerra, eventualmente, pero acuérdense, el fin no va a venir hasta que se predique el evangelio. Entonces, uno de los países claves para mirar que el fin no va a venir hasta que se predique el evangelio. En Corea del Norte todavía no se predica el evangelio, hermanos. Sí está llegando, porque el Señor sí está llegando a escondidas, sí. Pero tiene que abrirse la puerta en Corea del Norte y eso no está pasando. Entonces el fin no es ahorita, hermanos, no es ahorita. Entonces, independientemente nosotros, mañana se van a morir más de 150,000 personas, pasado mañana se van a morir más de 150,000 personas alrededor del mundo. En todo caso debemos de estar despiertos, hermanos. Pero se están cumpliendo las profecías que el Señor ha hablado. Entonces, nosotros debemos de orar por la paz y debemos de amar, debemos de ser ejemplo y debemos de ser ejemplo teniendo confianza. Que viene yo le digo a mi hijo, a veces me dice, oye pa, cuando yo esté grande, le digo, ay, yo vacilando, le digo, ay hijo, a lo mejor se viene la tercera guerra mundial aquí, tú dices, no, pues mejor yo quisiera saber, así ya mejor ni estudio. Le digo, no, tú pon la confianza en el Señor, vive de acuerdo como te dice el Señor y si tú estás preparado, es irrelevante. Entonces, eventualmente va a haber una guerra nuclear, hermanos. ¿Okay? Y fíjense, ahí está profetizado el agua. El agua. Dios habla mucho del agua desde el Génesis. ¿Prefieres estar aquí o prefieres irte con el Señor después de una guerra nuclear? Fíjense bien, en una guerra nuclear el agua va a estar contaminada, hermanos. Va a estar contaminada el agua. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Entonces, si el agua va a estar contaminada, obviamente las personas tienen que ir a un lugar en donde tienen que beber agua que viene de la tierra. Pero no hay muchos lugares de esos. So va a seguir habiendo guerra por el agua. La única forma, y yo no dudo de que pueda pasar, es de que ahorita no hay una fórmula para limpiar la basura nuclear. No existe. No hay una fórmula. Si alguien descubriera, y yo creo que la hay, una forma de limpiar el agua de la radiación, pues bueno, ahí vendría la salvación para la humanidad. Pero acuérdense, el reino de Cristo es eterno, hermanos. Es eterno. El reino humano va a persistir, no sabemos. Pero el reino de Dios el reino de Cristo es eterno. Entonces, tengan en cuenta que Rusia no solamente va a tomar posesión de Ucrania, sino Rusia y China quieren el mundo comunista. Esa es la realidad, hermanos. Y entonces, le dice David Wilkerson, entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor le dijo, tengo todo bajo control. Tú no temas. Entonces, por los rumores de guerra, algo de lo que él miró es de que la gente se va a ir de las ciudades a los suburbios. Ahorita ya podemos ver por qué. Primero por los disturbios, se dan sobre todo en las ciudades grandes. Y dos, porque si se viene una guerra nuclear,
pues las bombas nucleares van a caer sobre todo en las ciudades más grandes. Entonces, por el miedo a no morir en una ciudad con una explosión nuclear, la gente se va a ir a los suburbios. El real estate se va a ir para arriba. Por ejemplo, una casa aquí en el condado de Los Ángeles, el promedio ahorita son como $500,000, una casita. En los suburbios vale $250,000, $150,000. Aquí en California, todo depende del estado. En Texas es mucho más barato. Entonces, eventualmente, una casa que aquí vale $500,000, eventualmente en los suburbios, esa misma casita que aquí vale $500,000 y allá vale $200,000, $150,000, se van a invertir. Aquellas casitas van a valer más de $500,000 y las de aquí van a perder el valor porque ya la gente no. Ahorita en Nueva York, muchos de los edificios donde vivían los millonarios, más de la mitad están solos, están desocupados, precisamente por el coronavirus y los disturbios. Ahorita la ciudad es más donde hay mucha delincuencia, es en San Francisco, Chicago, mucha violencia. Nueva York son de las ciudades más. En Detroit siempre ha sido una ciudad violenta. No siempre, pero ya tiene décadas en donde Detroit ha sido una ciudad violenta. Entonces, ¿quieres ayudar para que tu ciudad haya paz? Ora por la paz, hermano, hermana. Oren por la paz. Y sobre todo por la paz de tu corazón. Entonces, él profetizó, y yo aquí tengo también un video en relación a la confusión económica. Y él profetizó que en Alemania iba a haber no una gran depresión, no. Iba a haber ¿cómo le llaman? Cuando por lo menos 6 meses no crece, se para el movimiento de la economía. Ya estamos mirando por qué. Alemania, casi el 50% del gas se lo compra Rusia. Entonces, si ya no va a poder comprar el gas a Rusia, la economía en Alemania, que es la economía más fuerte de Europa, va a afectar a toda Europa, hermanos. Fíjense bien, hay un mensaje del Señor. No es tiempo de andar gastando dinero, hermanos, porque va a afectar la economía mundial. Va a afectar la economía mundial. Porque la economía con Rusia, hay mucho movimiento. Pero imagínense la economía con China, porque China va a invadir Taiwán, hermanos. Eso no les quepa la menor duda. Entonces, si a China le van a hacer lo mismo, que no van a poder ya hacer negocio con China, la inflación ahorita ya está creciendo mucho. No es tiempo de andar gastando dinero, hermanos. Ese es el mensaje del Señor. Liquida tus cuentas, no es tiempo para que te pongas a agarrar cosas a crédito, porque vienen tiempos bien difíciles económicamente. Las estampillas, los food stamps que dan aquí en Estados Unidos, los van a reducir o los van a quitar. Y los más afectados van a ser los latinos y la comunidad negra. Parece que esa es la razón por los disturbios. No sabemos, yo aquí no quiero agregar algo que no es. Pero Wilkerson lo menciona. Menciona que por las cuestiones económicas, el budget pues ya no alcanza para darle Y va a haber terremotos. Va a haber un terremoto muy grande aquí en Estados Unidos, que va a ser
Ahora, el terremoto, muchas veces, yo no sé si él lo miró como terremoto, parece que sí, porque un terremoto también es simbólico. Pero supuestamente hasta van a venir personas de otros lugares y no va a haber dinero, porque FEMA ya no tiene dinero en la visión. Entonces vienen tiempos de austeridad, hermanos. Dirás tú, ¿qué es austeridad? Lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela la gente ha perdido peso, la gente, y de hecho hay gente que se está muriendo de hambre. No son muchos los que se mueren de hambre, pero hay gente muriéndose de hambre, hermanos, en Venezuela. Ah, ¿Por qué pasa esto? Porque me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor. Esa es la verdadera razón, hermanos. Regresen al Señor. Busquen al Señor con todo su corazón. Busquen a Cristo con todo su corazón, hermanos. La gente a veces hasta se burla. Los hermanos evangélicos siempre son muy extremistas. Siempre ha habido guerra, hermano. Siempre ha habido esto, siempre ha habido... Ve en Venezuela lo que está pasando. ¿Y qué hacen? En Venezuela, ahí van y le rezan ahí hacen limpias. En Cuba, si hay algo que hacen ahí, hay mucha hechicería, mucha... Busquen al Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, hermanos. Busquen a Cristo. Busquen a nuestro Padre Dios. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque si siguen poniendo la mirada en el mundo, el Señor no los va a rescatar, hermanos, cuando les vengan las... Porque es bien fácil mirar. Ya les llegó a la gente que tiene sus negocios. Mucha gente que tenía restaurantes, que tenía ya quebraron. Ya no los tiene. Mucha gente ya no los tiene, sus negocios. Ahora el gobierno les dio dinero a los negocios. Pero mucha gente ya quebró, hermanos. Entonces uno dice, la vida sigue igual, hermano. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando les llegue el mal a su casa, hermanos. Entonces van a entender. Y no es de que ya, ok, voy a buscar al Señor. No, no es así, hermanos. No es así. De Dios nadie se burla. Una cosa es de que, bueno, yo no sabía. Está bien, no sabías. Busca al Señor. Pero si uno escucha y escucha, busquen al Señor y uno dice, hermano, pues yo ando bien, yo ando caminando bien. Y andan afanados, no, yo quiero dinero, quiero una mujer, quiero un hombre. Busca al Señor. La gente que dejó al Señor a finales del siglo XIX, hermanos, porque más o menos a mediados del siglo XIX, 1850, por dar un número, la gente empezó a decir, no, Dios no existe. Eso tomó más o menos 50 años, ¿verdad? Dios no existe, hombre, eso es pura... Y mucha gente dejó al Señor. ¿Y qué les pasó? Comunismo, la Primera Guerra Mundial, la fiebre del flu español, la Segunda Guerra Mundial. Fueron, se puede decir, como 40 años de sufrimiento. Como 40 años de sufrimiento. Murieron millones. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se murieron más de 60 millones de personas. Con el comunismo se calcula entre 100 y 150 millones de personas. Nada más en Rusia y en China. Es mucha gente, hermanos. 150 millones de personas por implementar el comunismo. Porque andan como bestias. Esa es la marca de la bestia. Andan como bestias sin entendimiento. Dios no existe. Entonces, no andemos como bestias.
La iglesia anda como bestias, afanados. Quiero dinero, quiero mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Si tú escuchas esto, tómalo en serio, hermano, hermana. Tómalo en serio. Porque vienen días, fíjense bien, en donde vas a buscar la paz y no la vas a poder obtener. Yo he visto en mi vida personas que se dicen cristianas y no tienen paz. ¿Por qué? Porque les predicaron, busca al Señor. Todo está bien, hermano. Y piden paz y no la encuentran. ¿Por qué? Porque una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Podrá poder darnos Dios comida en el desierto? Y otra vez. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Allá teníamos mucha comida. Y otra vez. Y luego andaba uno tras la mujer de su prójimo. Y otra vez. Dios no castiga. Y otra vez. Buscando dioses paganos. Poniendo la confianza en el dinero. En las personas. Y otra vez. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. Si tú estás escuchando esto, busca con todo tu corazón a Jesús de Nazaret. Porque si no, no vas a poder soportar. No vas a poder. El que permanezca hasta el fin, se salvará. Dios te va a dar paz, pero si escuchas. Pero si pones tu corazón, te endureces y no lo quieres hacer, ustedes lo verán, hermanos. Ustedes lo verán. Ya ahorita en Ucrania, mucha gente que no creía ya está sufriendo la persecución una vez más. Fíjense, con eso termino. El mismo presidente de Estados Unidos dice, Rusia va a invadir Ucrania. Rusia no va a mover 150,000 soldados y los va a poner a la frontera nomás para decir, bien, para que me tengas miedo. Él dijo, hasta los mismos generales le dicen, no, pues a lo mejor el miércoles. Bueno, se tardaron, parece que, creo, si mal no recuerdo, una semana. Eventualmente los atacaron. Y mucha gente que fueron advertidos y de alguna forma no creyeron, en el momento que empezaron los bombardeos, todos querían salir de la ciudad porque saben, todavía tienen memoria de lo que es el comunismo. Y mucha gente está huyendo a Polonia, a donde se pueda. Y ya para muchos de ellos, no sabemos, pero aquí el hermano está profetizando que se van a cerrar las puertas en estos países, en todos, no sé si en todos. Sabemos que Rusia no se puede meter con esos 3 países, Estonia, Lituania y no recuerdo cuál otro, que ya pertenecen a la OTAN. Y como dicen muchos generales, es bien peligroso porque si Rusia manda un misil en el norte de Ucrania, o al este de Ucrania, más bien al oeste, y termina cayendo en un país de la OTAN, comienza la Tercera Guerra Mundial. Con un misil que termine. O, más peligroso, que se meta con en lo que se conoce como el warfare, con los programas. Es bien fácil un accidente, hermanos.
Entonces, ¿estás listo para irte con el Señor? Independientemente si haga una guerra o no. Ya a Ucrania ya les llegó una vez más el comunismo, hermanos. Putin dice que es cristiano. Él no es cristiano, hermanos. Él no es cristiano. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Eso fue lo que advirtió Cristo. No se dejen engañar. Él no es cristiano. Obrador dice, yo le puse a mi hijo a Jesús Ernesto. Una por Jesús de Nazaret y otra por el Che Guevara. No se dejen engañar, hermanos. Obrador no es cristiano. Entonces, si la gente en México pone su confianza en Obrador, y Obrador mandó que les dieran dinerito a los ancianos, les están dando dinerito. Entonces, si la gente deja al Señor y pone la confianza en Obrador, van a terminar mal. Van a terminar mal. El país de México es un país diferente de Guatemala o de Nicaragua o de Venezuela. ¿Hasta dónde va a avanzar el comunismo aquí en Estados Unidos? No lo sabemos. No lo sabemos. De hecho, el que más cerca estaba del comunismo era Bernie Sanders, el que tenía posibilidad de ganarles a Donald Trump, pero eligieron mejor a Hillary Clinton. Bueno, de alguna forma los comunistas los socavaron. Ahora, el Señor ha usado esta nación para llevar el Evangelio. Yo vivo en Estados Unidos, yo pido por mi nación y por mi nación de México. Pero no nada más por estas dos naciones. Yo pido por mis hermanos en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, que están viviendo un gobierno y pandillas. Hermanos, este es el mensaje que viene del cielo. No es mi mensaje. No es mi mensaje. Cada vez voy entendiendo más porque el Señor me dijo, o más bien del Señor, ve a llevar el mensaje de esperanza. Y como le digo, no soy el único, somos muchos, somos varios que andamos predicando esto. Busquen a Cristo, hermanos. En Cristo está la salvación. En Cristo está tu esperanza. Porque no nada más son los rumores de guerra. Estamos rodeados, hermanos. Estamos rodeados. Satanás está sentado en el lugar en donde no debe de estar. Mucha gente está siendo engañada por Satanás, pensando que es el Espíritu Santo. Yo mismo lo he visto. Lo he visto y lo he oído personalmente. No es el Espíritu Santo, es Satanás y sus demonios. Está en el lugar donde no debe de estar. Y ya mucha gente, hay mucha iglesia, sobre todo pentecostal, que están siendo guiados por Satanás. No digo que todas, no. De hecho, esta profecía es de una persona que era pentecostal. Esto viene del Señor. Pero hay muchos pentecostales que son diabólicos. ¿Cómo lo sé? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Tan simple como eso, hermano. Pero estos demonios no solamente se manifiestan en las iglesias pentecostales. Es en lo que predican. No es lo mismo escuchar a John Piper que a John MacArthur. Yo amo escuchar a John Piper y yo aborrezco escuchar a John MacArthur. Y no porque no lo ame, a John MacArthur le predica a Cristo. Pero hay mucho orgullo. Y ese orgullo no puede ser de Dios. Pero bueno, ¿verdad? Yo no debo de andar de metiche en otros lugares. Eso me lo dice el Señor. Tienen que estar despiertos porque si no, van a ser engañados.
Y Dios no les va a dar el descanso cuando llegue la desgracia a la puerta de sus casas. Ahorita se burla mucha gente, pero cuando llegue y toque la casa, la puerta de tu casa, porque preferiste no seguir al Señor, acuérdate de lo que te estoy diciendo. El Señor es grande en misericordia y es paciente para la ira. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, arrepiéntete? ¿Una vez? Bueno, si es una vez, gloria a Dios, estás aquí. Busca a Cristo. Pero si ya son 10 veces que el Señor te dice, arrepiéntete, y tú no te quieres arrepentir, ¿sabes cómo llega la desgracia, hermano? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso es en lo espiritual, pero también en lo físico. ¿Saben quién dice paz y seguridad? La ONU. La ONU. Ahorita hay invasión, hay guerra. Van sobre el presidente de Ucrania. Oremos por él, por su familia. Es el target número 1. Maten al presidente de Ucrania porque Putin quiere poner a un presidente comunista, así como en Belarus. Oremos por la paz del mundo, hermanos. Oremos por la paz del mundo. Cristo murió por Putin también. Oremos por él, para que haya paz. Porque él anda envanecido, él quiere dominar el mundo. Entonces, pero esto se cumple cuando digan, vamos a decir que Rusia invadió a Ucrania, China va a invadir a Taiwán, y eventualmente ponen orden y dicen, ok, está bien, vamos a seguir como andábamos, porque puso orden la ONU. Cuando digan paz y seguridad, llegan las explosiones nucleares. Eso va a pasar eventualmente. Puede pasar ahorita en un año, en 5 años, en 10 años, pero eventualmente va a pasar, hermanos. La persecución de la iglesia debe de ser mundial. Yo soy perseguido aquí, espiritualmente. Pero, como les digo, no se ha predicado el evangelio en Corea del Norte. Para mí esa es la... Ahora, como les digo, yo estoy listo para irme con el Señor. Pero oro por mi familia, el Señor quiere que todos se salven. ¿Ok? El Señor quiere darte paz. Vamos a decir que la raza humana viva para siempre. Bueno, el Señor te quiere dar paz a ti, para que la tengas en Cristo Jesús. Busca a Cristo Jesús. Si tú obedeces, ni uno de tus cabellos perecerá. ¿Ok? Vayan y miren los videos en relación a... Yo lo tengo como profecía número 1, profecía número 2, profecía número 3, del 1 al 4 o el 1 al 5, algo así. Aunque parece que me faltan algunos estudios, pero lo voy a dejar así. Entonces, hay un mensaje de Dios a los desprevenidos, así se llama. Y hay un mensaje de Dios a los prevenidos. ¿Ok? Entonces, busquen a Cristo, hermanos. Busquen a Cristo en sus corazones. Entréguenle su corazón. Conviértanse a Él. Síganlo a Él. Y Él les dará paz. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.